Buenos días. Continuamos hoy con la programación del aula abierta que está a cargo del grupo de Filosofía y Enseñanza de la Filosofía, que como les había comentado es un grupo interinstitucional que tiene el aval de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca, y al que ese grupo pertenecen profesores de distintas universidades y profesores con distintas formaciones, o sea, no es un grupo que solamente cuente con profesores formados en filosofía. Hoy hemos invitado a la profesora Sonia Cristina Gamboa Sarmiento, que es profesora de la Universidad Industrial de Santander, ingeniera de la Universidad Industrial de Santander, tiene un magíster en informática también de esta universidad, hizo su doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Nacional y su tesis fue dirigida por el profesor Germán Vargas Guillén. A raíz como de esa dirección, el grupo, pues nosotros hemos venido trabajando el tema de la retórica, Sonia Cristina hizo precisamente una tesis sobre argumentación e inteligencia artificial. Ella publicó su libro publicado por la Universidad Pedagógica Nacional sobre creatividad y entornos virtuales, y también tiene un libro en conjunto con Germán Vargas Guillén y el profesor Harry Reeder, que es el profesor que pertenece al grupo de la Universidad de Texas en Arlington, que se llama La humanización como formación, que está publicado en la editorial San Pablo. También Sonia tiene varios artículos también ya publicados en diversas revistas, y yo quiero agradecerle muy especialmente a Sonia que haya aceptado venir a acompañarnos en esta sesión y la próxima sesión que dedicará precisamente al tema de argumentación e inteligencia artificial. Muchas gracias, Sonia. Yo ya la dejo tranquila aquí. Bien, Luz Gloria, muchas gracias por esta invitación. Realmente, pues estar entre este grupo de conferencistas que han desarrollado esta aula abierta, pues es un honor para mí, y les confieso que tengo un susto del tamaño del prestigio que tiene este auditorio, porque pues tienen bastante fama de ser un auditorio muy calificado. El conjunto de las dos conferencias que Luz Gloria me ha invitado a ofrecer se llama Argumentación e Inteligencia Artificial, y lo que pues he decidido presentarles es como el recorrido que hice en el desarrollo de la tesis doctoral de la que les comentaba Luz Gloria. Esta tesis doctoral, pues antes de empezar a hablarles de cuáles fueron las motivaciones teóricas, voy a presentarles una cita que para mí es pues como la que define que esta tesis realmente sea importante, no solamente para obtener el título, sino que uno sabe que pudiera generar un impacto por esta justificación que presentan Perelman y Olbrecht-Diteka. Voy a leerla. El uso de la argumentación implica que se ha renunciado a recurrir únicamente a la fuerza, que se atribuye un valor a la adhesión del interlocutor, conseguido con ayuda de una persuasión razonada, que no se lo trata como si fuera un objeto, sino que se apela a su libertad de pensamiento. El recurso a la argumentación supone el establecimiento de una comunidad de espíritus que, mientras dura, excluye el empleo de la violencia. Consentir la discusión es aceptar ponerse en el punto de vista del interlocutor, es dedicarse solo a lo que admite el interlocutor y valerse de sus propias creencias solo en la medida en que aquel al que pretendemos persuadir está dispuesto a aceptarlas. Para mí esa es una motivación para realizar esta y muchos pues trabajos relacionados con la argumentación. Voy entonces a desconectar el video BIM para contarles cómo he pensado desarrollar estas dos sesiones y proceder a ellas. Les contaba entonces que lo que quiero presentarles es el desarrollo de mi tesis doctoral. Esta tesis pues
como podrán de pronto imaginárselo, por la formación como tan diversa que tengo yo, pues tenía que responder a varios intereses teóricos. Yo soy ingeniera de sistemas y también tengo una maestría que es en ingeniería de sistemas, y de pronto resulté haciendo doctorado en educación con un profesor que dirigía el énfasis en filosofía, enseñanza de la filosofía. Entonces pues no se esperaba que yo me entrara del todo al área de la filosofía sin tener esta formación de base, pero sí que hiciera un desarrollo filosófico fuerte, pero que además tuviera una aplicación que viniera de la ingeniería de sistemas. Entonces, los intereses de esta investigación estuvieron por varias vías. El primero, el estudio filosófico de la argumentación como tal, pero había un interés especial, o tuvimos un interés especial en ver la argumentación como una estructura, o como un proceso, o como una habilidad humana. En un principio pues no sabíamos muy bien por qué lado iba a ser, pero pues se quería ver la argumentación desde el punto de vista del que argumenta, o sea, del sujeto que está involucrado en ese proceso de argumentación. El segundo, digamos que había una pretensión de validar en la corriente de filosofía de la mente el hecho de que si uno, o sea, ¿cómo hace uno para estudiar funciones mentales? Y ustedes saben que hay diferentes corrientes. En esta especialmente escogimos la epistemología experimental, es decir, quisimos comprobar o probar que si uno puede representar las funciones mentales, las que esté estudiando, si uno las puede representar formalmente, y si luego esa formalidad se puede llevar a una representación computacional y ese dispositivo computacional ofrece los resultados que se hubieran esperado de un humano, entonces esa función mental, como se representó, quedaría validada, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el aporte de la ingeniería de sistemas a este trabajo de investigación. Y el tercero, pues el que me parece más fuerte de todos, es el que está plasmado en esa cita que les acabo de leer, y es la convicción de que una sociedad como esta, y como voy a atreverme a decirlo, una sociedad ideal, requiere que sus ciudadanos, aun cuando son menores de edad, sean argumentadores. Entonces, pues es necesario, pues no es una habilidad que uno nace con ella o que la coge simplemente con la convivencia. Se cree que si uno pudiera enseñar a la gente a ser argumentadora, entonces los niveles de violencia pues se verían disminuidos. Estaríamos frente a una sociedad que discute más con argumentos y menos con violencia, con coacción, con amenazas. Entonces, he pensado dividir las dos sesiones. Bueno, en la sesión de hoy quisiera presentarles a ustedes primero cuál fue como ese contexto social, cómo describimos ese contexto social para el desarrollo de la investigación, como esta sociedad actual permeada por las tecnologías y bueno, por una serie de factores económicos, políticos, sociales. Cómo concebimos la argumentación, es decir, esa revisión teórica. Y en la siguiente sesión me gustaría mostrar cómo se hizo ese desarrollo teórico basado pues en la corriente de la filosofía de la mente, o sea, cómo se concibe la mente y cómo concebimos de allí la argumentación como una función mental, y cómo de allí la llevamos a un diseño computacional. Me parece que así quedan como repartidos los dos temas, de manera que se pueden tratar por separado. Entonces, quisiera hacer primero una pequeña descripción de la investigación en general, para luego sí arrancar con el tema. Vivimos hoy en sociedades caracterizadas por estar viviendo la globalización tardía de Occidente, caracterizadas por el auge del capitalismo, por gobiernos tal vez en su mayoría democráticos,
Factores que, si bien no han sido determinados por la tecnología y en especial por esas tecnologías llamadas de la información y la comunicación, o lo que se conoce ya como TIC, sí podría decirse que gracias a ellas han adquirido de manera acelerada, vertiginosa, un nuevo valor, nuevas formas de ser, a la par del auge que también, gracias a estas tecnologías, han adquirido valores como la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, la interculturalidad, entre otros. Todas estas formas de ser de la cultura, de la economía, del pensamiento, de la ciencia, no necesariamente son comprendidas y aprendidas con la misma velocidad con la que se insertan en la vida de los sujetos. Se requiere entonces de estrategias para que los sujetos se formen para vivir en entornos con estas características, en los que se hace necesario respetar y ser respetados, en los que se requiere que tomen sus propias decisiones con base en procesos racionales y además que contribuyan a tomar decisiones en las que está implicado el bien común. No solo es mi proceso individual, sino cómo puedo contribuir a una comunidad. Según esta perspectiva, la responsabilidad de pensar lo que es conveniente para cada comunidad no le corresponde a gobernantes y líderes, pues ellos son representantes elegidos por los sujetos, quienes en últimas son los que tendrían que estar en capacidad de pensar, por una parte, sus proyectos individuales y por otra, de reconocer y valorar los intereses de sus semejantes, de manera que pueda lograrse una construcción colectiva de proyectos de grupo, de nación y, por qué no, proyectos de humanidad. Esta pretensión se funda en los valores de la democracia, que puede ser vista no solamente como la forma normal de gobierno para cualquier nación, en palabras de Amartya Sen, sino como la que posibilita una educación adecuada para la libertad, en palabras de Martha Nussbaum. Una y otra idea requieren que los sujetos constituyan su subjetividad mediante procesos permanentes de autoexamen, de un autoexamen crítico, y que a su vez estén en capacidad de comprender y de respetar las condiciones culturales e históricas de los demás, teniendo siempre como horizonte la revisión crítica, el debate, el diseño o el replanteamiento de las políticas públicas que afectan los derechos civiles. Tales procesos podrían realizarse por vía de la argumentación, la cual requiere que los sujetos las aprendan y pongan en práctica estructuras argumentativas, es decir, ¿a qué me refiero con estructuras argumentativas? A cómo construir y pronunciar discursos argumentativos, cómo pensar racionalmente o cómo pensar como un agente racional en los términos de Rawls, es decir, tomar decisiones como agente racional que aporten el mayor número de beneficios a un sistema de fines generales. Todo ello en entornos en los que los sujetos pueden insertarse suavemente con actividades que les resulten familiares, mediadas por las tecnologías que ellos ya tienen incorporadas. El diseño de ambientes didácticos para la enseñanza de estructuras argumentativas requiere antes que nada el estudio de las mismas, es decir, de las estructuras, y su representación como un conocimiento objetivo. Para ello, siguiendo el enfoque de epistemología experimental, se plantean modelos descriptivos de cómo opera en la mente tales estructuras y a partir de tales modelos se generan algoritmos que, una vez formalizados, dan paso a la construcción de dispositivos computacionales que permiten no solo validar el conocimiento, sino presentarlo de tal manera que puede ser comprendido ahí cuando se ve su funcionamiento. Este trabajo que les estoy presentando caracteriza la argumentación como parte esencial de los procesos formativos que buscan la práctica de la democracia en su forma de discusión pública. Para ello se describe lo que se entiende por democracia en la actualidad como forma de vida en un mundo globalizado, multicultural, lo que se entiende por argumentación en este contexto y lo que podría ser un proyecto para la formación de ciudadanos de sociedades democráticas en la condición posmoderna. Se presenta también una revisión de las teorías sobre argumentación formuladas tanto por Aristóteles como por Perelman y Albrecht Diteka. Aquí se describe cómo la argumentación puede ser objeto de análisis tanto como estructura en la perspectiva de Stephen Toulmin, como del cálculo de plausibilidad de sus conclusiones en la perspectiva de Manuel Rodríguez. Se plantea de allí la argumentación como una estructura mental y hasta ahí lo que presentaría en la sesión de hoy.
De otra parte, lo que vendría en la siguiente sesión, se aborda el concepto de la psicología trascendental, cuyos fundamentos fueron propuestos por David Hume y desarrollados por Edmund Husserl. Por ello se explora el texto An Inquiry Concerning Human Understanding de Hume y las apreciaciones en su última obra, es decir, Crisis, de Husserl, con respecto a ese trabajo y la relación entre el mismo y los conceptos fenomenológicos de intencionalidad, psicología trascendental y fenomenología trascendental. Posteriormente se toma en consideración el cuidadoso estudio que Thomas Ninon realizó sobre Ideas 2 de Husserl y Lecciones sobre psicología fenomenológica también de Husserl, con el fin de delinear una teoría sobre lo mental para proponer esta teoría que Ninon entresaca de Husserl, proponerla a manera de diagramas. La comprensión que se logra en la representación diagramática permite reconocer la dimensión ética como un reducto en las operaciones mentales que está vinculado directamente a la racionalidad. Por último, se describe un dispositivo computacional que sirvió pues como para validar estas representaciones que se hicieron. Bien, entonces esta es la presentación general. Vamos a mirar entonces ahora un texto que se llama La dimensión argumentativa de la formación, en el cual, pues como les decía, trataré de describir como ese contexto de la sociedad actual y sobre todo cómo ella es permeada hoy por esas tecnologías de la información y la comunicación y bueno, cómo podría desarrollarse en ellos ese concepto de democracia y específicamente la argumentación. El sueño de vivir en sociedades en las que todos los seres humanos sean respetados y considerados, que tomen sus propias decisiones y contribuyan a construir proyectos en los que esté implicado el bien común, lejos de implicar a unos pocos que piensen lo que conviene para todos, parecería estar condicionada a que los sujetos en general estén en capacidad de pensar sus propios proyectos, de defenderlos, reformularlos, corregirlos, en el diálogo íntimo y en el diálogo con los demás. Materializar esta pretensión podría tener soporte en los ideales democráticos, los que no solo ven la democracia, ya lo decía, como una forma normal de gobierno para cualquier nación, sino como la que posibilita una educación adecuada para la libertad. Tales procesos podrían llevarse a cabo por vía de la argumentación, la cual requiere de los sujetos el aprendizaje y práctica de las estructuras argumentativas, en entornos pues que sean familiares para ellos. Esta situación se da, entonces, decíamos al principio, en una sociedad posmoderna. Entonces vamos a ver pues voy a contarles cómo veo yo esa sociedad posmoderna y cómo se entrelaza con un proyecto que podría llamarse el horizonte liberal. La condición posmoderna, entendida según Lyotard, como el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX, permite identificar algunos elementos que caracterizan las sociedades actuales. En todo el mundo, las formas de ser de la política, la economía, la ciencia y la tecnología han sido marcadas por fenómenos como la revolución industrial, por el auge del capitalismo y el consecuente proceso de la actual globalización y el auge de las tecnologías computacionales y la aparente conveniencia de la democracia como forma de gobierno. El capitalismo, como sistema económico que busca en la producción el aumento de capital o de riqueza, la que a su vez es de propiedad privada, por un lado, y por otro lado la globalización como proceso económico que avanza hacia la conformación de un único mercado mundial capitalista, han contribuido a mejorar la calidad de vida de los propietarios, generalmente ubicados en países centrales o en lo que se llama el centro, mientras los países periféricos o la periferia, en donde generalmente se ubica la fuerza de trabajo para la producción de capital, siguen teniendo problemas de orden social como altos índices de natalidad, sin tener recursos para atenderlos, de muerte por desnutrición, epidemias, analfabetismo, etc. Frente a esta circunstancia, Amartya Sen plantea la necesidad de que las culturas menos dotadas de recursos, es decir, las de la periferia,
incluso algunas culturas orientales, no se resistan al fenómeno de la globalización, tanto de las ideas como de las prácticas científicas y tecnológicas, pues, cito a Amartya Sen, existen suficientes pruebas que nos muestran que la economía global ha traído prosperidad a diversas regiones del planeta. No es posible revertir la penuria económica de los pobres a lo largo y ancho del mundo, manteniéndolos al margen de los avances tecnológicos actuales, la probada eficiencia del intercambio y el comercio internacional y los beneficios sociales y económicos que se derivan de vivir en una sociedad abierta. Sigo citando a Amartya Sen, cuando luego advierte que el problema central reside en cómo hacer un buen uso de las importantes ventajas del intercambio económico y el progreso tecnológico, de forma que la atención se centre en los intereses de los explotados y los marginados. ¿Cómo sacarle provecho en estas sociedades que no somos tan llenas de recursos? El creciente auge de la invención de tecnologías y nanotecnologías ha cambiado las formas de comunicación en el mundo, el almacenamiento y la presentación de información, el procesamiento de datos, las formas de transportarse, las formas de interacción interpersonales e interculturales, incluso las formas de imaginar una posible nueva guerra mundial. La aparición de la Internet ha propiciado tal interconexión mundial que las transacciones comerciales y económicas pueden realizarse en la distancia en tiempos que tienden a cero. Se incrementan las posibilidades de conocer nuevas y lejanas culturas en sitios web interactivos, entre otras de las muchas cosas que vivimos hoy en día en Internet. En este contexto, las reglas de juego que legitiman el conocimiento científico han dejado de lado los metarrelatos como forma de emancipación de los sujetos a través del conocimiento. ¿No parecería también que el conocimiento en sí mismo fuera la principal forma de legitimación de los sujetos y de la investigación? En la condición posmoderna, la ciencia, su transmisión, es decir, su enseñanza y su divulgación, y su producción, es decir, el proceso de investigación, parecen responder a la performatividad como principio de legitimación. La performatividad consiste, como lo explica Lyotard, en una relación entre las entradas y salidas de un sistema que está en estado estable y obedece a una trayectoria regular de la que se puede establecer una función continua y derivable que permitirá anticipar adecuadamente el output. Casi que por eso es que están quedando las ciencias sociales por fuera de los intereses de Colciencias, ¿no? Por ese principio de performatividad. Según lo expone Lyotard, este principio ha sido impulsado principalmente por la idea capitalista de orientar la investigación y la enseñanza a la eficiencia de los sistemas económicos estatales. Es decir, le ha dado al saber científico un valor de cambio que depende más de su eficiencia que de la búsqueda de la verdad o de la justicia como formas de legitimación, criterios que quedan circunscritos a sistemas de conocimiento locales. De tal forma que se privilegia financiar la investigación aplicada, cuyos productos pueden ser comercializados, formar a los estudiantes en competencias científicas y tecnológicas, reducir la información a bases de datos administradas por máquinas, de manera que se ubican más al alcance de las sociedades. Como consecuencia, debido a que no se privilegia la producción de conocimiento por el conocimiento mismo, se valoran más los proyectos de investigación desarrollados por equipos interdisciplinarios que puedan responder a las necesidades creadas en la medida que van apareciendo nuevas tecnologías. La combinación de los fenómenos anteriormente descritos con los de migración a lo largo de la historia, desde y hacia diferentes partes del planeta, ha propiciado que las culturas en el mundo no sean totalmente regionales, en la medida que han acogido a personas y comunidades extranjeras y sus costumbres, productos, lenguas, religiones, formas de alimentarse, etc. Es así como los sujetos van adquiriendo la condición de ciudadanos del mundo. Y voy a leer un fragmento en el que Martha Nussbaum describe qué es ser ciudadano del mundo. Cuando se le preguntó al antiguo filósofo griego Diógenes de dónde venía, él respondió: soy ciudadano del mundo. Con esto quiso decir que se negaba a definirse simplemente por sus orígenes locales o por su calidad de miembro de un grupo.
insistió en definirse en función de aspiraciones y preocupaciones más universales. Los estoicos, que siguieron su ejemplo, desarrollaron más plenamente la imagen de cosmopolites o ciudadano del mundo, argumentando que en efecto cada uno de nosotros habita en dos comunidades, la comunidad local de nuestro nacimiento y la comunidad del razonamiento y aspiraciones humanas. Y hasta ahí la descripción de Martha Nussbaum. La condición de ciudadanos del mundo, determinada por los entornos multiculturales e internacionales, exige que los sujetos se formen cuidadosamente en valores como el continuo autoexamen crítico, la comprensión, la tolerancia y el respeto, y en temas como la historia, la lengua y las costumbres de diferentes formas culturales del mundo. En síntesis, en lo que Martha Nussbaum retoma como el cultivo de la humanidad, que se refiere, en palabras de Nussbaum, a que estamos recurriendo al concepto de Sócrates de la vida en examen, a las ideas de Aristóteles sobre ciudadanía reflexiva y sobre todo a las ideas estoicas de griegos y romanos sobre una educación que es liberal, en cuanto libera la mente de la esclavitud de los hábitos y la costumbre, formando personas que pueden actuar con sensibilidad y agudeza mental como ciudadanos del mundo. Esto es lo que quiere decir Séneca con el cultivo de la humanidad. Y hasta ahí Nussbaum. Frente a estas características, parecería que la democracia en la forma de discusión pública sería más adecuada para las prácticas políticas que otras como el autoritarismo y el totalitarismo, en las que se suprime el debate público y se tiende más a la intolerancia y a la imposición de ideas. Amartya Sen propone la democracia como un valor universal, partiendo del reconocimiento de que a lo largo de la historia occidental y no occidental, las ideas democráticas han estado presentes como forma de gobierno y que las mismas se han consolidado en el siglo XX como la forma de gobierno por excelencia. Dice Amartya Sen, entre la gran variedad de acontecimientos ocurridos durante el siglo XX, no encuentro dificultad alguna en elegir uno como fundamental, el ascenso de la democracia. Creo que en un futuro no habrá dudas en aceptar la primacía de la emergencia de la democracia, que ha constituido de manera muy notable la única forma aceptable de gobierno. Bien, entonces miremos qué entenderíamos por sociedades democráticas según los intereses de esta investigación. Se entiende aquí la democracia más que como la posibilidad de participar en elecciones gubernamentales por medio del voto popular, como la posibilidad, según Amartya Sen, la posibilidad de que los ciudadanos participen en el debate político y con ello de estar en disposición de influir en las opciones relativas a los asuntos públicos. Según la propuesta de Amartya Sen, si se considera la democracia como discusión pública, hay ciertas características que requieren las sociedades con gobiernos democráticos, como el derecho al voto, primero, el derecho al voto y el respeto del mismo en los resultados electorales. Segundo, la protección de la libertad. Tercero, el respeto de los derechos dentro del marco legal y la garantía de la libertad de expresión. Cuarto, que no exista censura de prensa y que la información pueda circular libremente. Otra de las características es que en las elecciones las diferentes partes cuenten con la oportunidad adecuada de presentar sus puntos de vista y sus programas y que el electorado goce de libertad para informarse y considerar los planteamientos de los contendientes. Esos son los elementos con los que debería contar una sociedad si fuera democrática. Amartya Sen propone la idea de la democracia como un valor universal a partir del presupuesto de que una vez separada la discusión acerca de si un país debería o no estar preparado para ella, predominante en el siglo XIX, en el siglo XX es una opinión generalizada a nivel mundial que los gobiernos democráticos han alcanzado un estatus identificable con la forma correcta de gobierno. De otra parte, muestra cómo la práctica de la democracia ha contribuido a la prevención e incluso a la solución de problemas sociales y económicos como hambrunas, embarazos no deseados en adolescentes, propagación de epidemias o evitar propagación de epidemias,
en la medida que los ciudadanos se hacen conscientes de sus derechos políticos y civiles, discuten, reclaman por ellos y someten a crítica las políticas gubernamentales. Dice Amartya Sen, la respuesta de un gobierno al sufrimiento de su gente depende en buena medida de la presión que se ejerza sobre él. El ejercicio de los derechos políticos, como el voto, la crítica y la protesta, entre otros, pueden establecer una diferencia real e influir profundamente en la actuación del gobierno en cuestión. Hasta ahí Amartya Sen. Vista de esta forma, la práctica de la democracia se presenta como un asunto que concierne directamente a cada sujeto, por la posibilidad de que su propia vida se vea afectada. Sen describe la manera como ciertos valores que ofrece la democracia enriquecen la vida de los ciudadanos. Primero, como un valor intrínseco en sus vidas, pues la libertad política, palabras de Amartya Sen, se constituye como parte importante de la libertad en general, y así el ejercicio de los derechos civiles y políticos resulta crucial para la buena vida de los individuos, entendidos como seres sociales. Segundo, como valor instrumental, pues mediante las formas de participación democrática se refuerza la atención política que la ciudadanía recibe al expresar sus demandas y necesidades. Tercero, como función constructiva, pues su práctica dota a la ciudadanía de la posibilidad de aprender los unos de los otros, además de ayudar a la sociedad a formar sus valores y establecer sus prioridades. En esta perspectiva, es comprensible que la democracia no puede concebirse exclusivamente como una forma de gobierno o como un ejercicio individual, sino como una práctica intersubjetiva de convivencia, de respeto, de tolerancia, de administración de los bienes comunes, de cuidado de los recursos naturales del planeta, en fin, en una práctica ética, de cuidado de sí mismo y de cuidado de los demás. En suma, la democracia puede ser considerada más que una forma de gobierno, una forma de vida, una forma en que los sujetos pueden organizarse en grupos donde se potencian las individualidades para pensar en lo colectivo, en lo que Pierre Levy ha llamado colectivos inteligentes o, como describe Pierre Levy estos colectivos, una movilización subjetiva muy individual por una parte, pero ética y cooperativa por otra, de sujetos cognitivos abiertos, capaces de iniciativa, de imaginación y de reacción rápidas, cuya asociación asegura su éxito en el medio altamente competitivo como es el nuestro. Ya Pierre Levy se orienta a la conformación de estos colectivos, pero en entornos virtuales. La conveniencia de la democracia no radica en la elección de representantes que gobiernen inteligentemente representando a las masas, sino en que, como forma de vida, cada individuo tiene la oportunidad de agruparse en colectivos que le permiten potenciar su fuerza y participar activamente de la vida en comunidad, construir permanentemente su identidad política en la medida que contribuye a la solución de problemas de su interés, para los que adoptan posiciones y aportan argumentos. En palabras de Pierre Levy, este régimen político es el menos malo, no porque otorgue el poder a una mayoría tomada en su conjunto, sino porque moviliza un pensamiento colectivo para el gobierno de la ciudad. No se le prefiere porque establezca el dominio de una mayoría sobre una minoría, sino porque limita el poder de los gobernantes y porque instituye recursos contra la arbitrariedad. Es la democracia la más agradable de las constituciones porque otorga el poder a los representantes del pueblo, no por ello, sino únicamente en la medida en que reemplaza las reglamentaciones particulares, los privilegios y los monopolios por mecanismos generales de regulación. Somos demócratas porque este régimen limita el poder al mínimo necesario para hacer que se respete el derecho. ¿Qué se requiere entonces para que las personas estén en capacidad de pensar su propio bienestar y el de su comunidad, de participar activamente en la búsqueda de objetivos comunes? Tal vez se requiere cultivar la humanidad, ser ciudadanos que, como lo propone Martha Nussbaum, desarrollen 3 características. La primera de ellas, la habilidad para el examen crítico de uno mismo, en el sentido socrático de vida examinada,
entendida como la habilidad para razonar lógicamente acerca de la coherencia, la validez lógica, la solidez del razonamiento, la exactitud de los hechos y la precisión del juicio en cuanto a creencias, tradiciones e ideas antes de aceptarlas. La segunda, que dado el carácter internacional y multicultural del mundo actual, la capacidad de reconocerse como de determinada región o grupo, pero también como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y de mutua preocupación. Reparar no solamente en lo que nos hace semejantes como género humano, sino en lo que nos hace diferentes de los otros individual y colectivamente. Tercero, la imaginación narrativa, que consiste en la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, ser un lector inteligente de la historia de esa persona, comprender las emociones, deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar. Esta capacidad permite que al confrontar las creencias y los juicios propios con los de los otros, se actúe de manera responsable en el intento de ver el significado de una acción según la intención de la persona que la realiza. Estos dos enfoques de la democracia, uno más político, el de Amartya Sen, y el otro más ético, el de Martha Nussbaum, reparan en la necesidad de que las personas estén en capacidad de pensar lógicamente, de exponer sus puntos de vista, de respetar los de los demás, de discutir sin violencia. Parecería que es la argumentación, su aprendizaje y el ejercicio de los procesos argumentativos la forma que más se adecúa a la realización de este objetivo. Bien, entonces veamos ahora cuál sería la perspectiva de la argumentación en este entorno de democracia. Se entiende aquí la argumentación como la estructura formal de todo discurso retórico, elaborado con el fin de persuadir, es decir, se entiende que es por medios no coactivos, o sea, no coaccionar, persuadir a un conjunto de interlocutores, a una audiencia con determinadas características. La argumentación es acerca de algo. Ella se refiere a temas, dominios de conocimiento, intereses, asuntos comunes. Su aplicación es generalizada en los ámbitos de la vida diaria de los seres humanos, como la interacción familiar, el periodismo, la política, etcétera, o sea, en todas partes. Incluso se puede afirmar que la argumentación es una estructura de la interacción comunitaria de la vida intersubjetiva. Según el enfoque de Harry Reeder, la argumentación se presenta especialmente en situaciones de controversia, es decir, en situaciones en las que es necesario defender puntos de vista frente a otros, quienes también exponen o imponen sus puntos de vista. Si la argumentación busca persuadir en el curso del proceso mismo a los interlocutores, es necesario que sea no solo lógicamente consistente, sino que requiere de sus ejecutores el desarrollo de habilidades retóricas. Tales características se relacionan con las pruebas de persuasión que ya Aristóteles había clasificado en tres especies. Las del talante del orador, las de la disposición del oyente y las del discurso como tal, mismas que en términos de los procesos argumentativos son variables que pueden ser consideradas por separado y que, siguiendo el enfoque de Harry Reeder, corresponden a habilidades lógicas en la estructura del discurso mismo y habilidades retóricas en cuanto al talante del orador y lograr cierta disposición del auditorio. De allí que no basta solamente con construir un buen discurso y reconocer las características de la audiencia para disponer su actitud hacia los argumentos del discurso. Se requiere pensar en el oyente, en su carácter de sujeto frente al asunto del que se pretende persuadirlo. Es necesario pensarlo no como una ficha dentro de un juego de estrategia, sino como otro jugador, ese otro que está vivo, que también piensa, que siente y que merece respeto como si fuera yo quien estuviera en ese lugar. Parecería necesario, en el ejercicio de la ciudadanía, tener en cuenta que, a pesar de que un discurso esté construido de manera persuasiva y coherente, no siempre es conveniente para el auditorio ser persuadido de tal discurso. Se hace referencia aquí de una parte al respeto por la historia, las costumbres y las creencias de las diferentes culturas y de otra a la falta de conocimiento que pudiera tener el auditorio de los temas en discusión como consecuencia del analfabetismo, de las características de la educación básica y media provista por el Estado,
que en países como Colombia no alcanza las condiciones aceptables en los sectores sociales más pobres. Cuando Nussbaum se refiere a la imaginación narrativa como una de las formas del cultivo de la humanidad, reclama la necesidad de no usar a los demás como instrumento para un fin público. Reclama, en palabras de Nussbaum, la formación de una ciudadanía donde priman la decencia y las opciones públicas fundamentales. Y agrega que, aunque el bien común no debe ser descuidado, flaco servicio se le habrá prestado a este bien si los seres humanos son vistos como simples instrumentos para los propósitos de otros. Desde esta perspectiva, los requerimientos de la argumentación y la retórica exceden las habilidades del orador, la construcción del discurso y las formas adecuadas de persuadir al auditorio, pues el objeto de la argumentación, no solamente escucha, también piensa, responde y tiene sus propias opiniones e intereses, es decir, tiene su propio discurso, aunque no lo tenga armado. La argumentación y la retórica podrán ser considerados entonces como procesos completos en la medida que el auditorio esté en posibilidad de responder con un nuevo discurso que, a su vez, involucre las habilidades y las variables ya mencionadas. Entonces, frente al talante del orador, es conveniente que el auditorio cuente con preparación para ser al mismo tiempo objeto y sujeto de la argumentación, que frente a cada discurso los auditorios estén preparados para responder, que los sujetos en situación de objeto de argumentación puedan asumir la posición de argumentadores en su lugar. En la perspectiva de la democracia como debate público, es claro que conviene a la mayoría mantener una mirada crítica sobre las políticas de Estado, con el fin de defender los derechos civiles y el cuidado del bien común. Volviendo nuevamente a Amartya Sen, manifiesta que intentar resolver los defectos de la práctica democrática a través del autoritarismo y la suspensión del debate público no solo incrementa la vulnerabilidad de un país ante desastres esporádicos, también actúa en detrimento de las ventajas conquistadas con anterioridad debido a la ausencia de una vigilancia pública. Existe una auténtica pérdida de las libertades políticas, así como la aparición de restricciones en los derechos civiles, aún en los mejores regímenes autoritarios. Hasta ahí Amartya Sen. Esta perspectiva de la democracia muestra la necesidad de que los ciudadanos en su mayoría cuenten con habilidades argumentativas para evaluar críticamente los discursos y los argumentos de los demás, y que en consecuencia los sujetos no asuman la posición de ser persuadidos por otros, sino de persuadirse a sí mismos. Parecería entonces que, siguiendo la afirmación de Sen, un país no tiene que considerarse como adecuado o preparado para la democracia, en lugar de eso tiene que volverse adecuado mediante la democracia. El ejercicio de la democracia no empieza en el espacio público, en términos de Hannah Arendt, en el ejercicio de la política o en la mayoría de edad que habilita a los ciudadanos para el voto. Si una nación pretende ser democrática, entonces tendría que promover la democracia como valor universal, como valor humano, en proyectos de formación que promuevan el aprendizaje de las leyes, de las normas, el aprendizaje y el respeto por las creencias, por el lenguaje, por los propósitos comunes de la propia cultura y de otras, y la argumentación como herramienta para formar una visión crítica en las posiciones propias y ajenas. El ámbito de desarrollo de tales proyectos podría ser tanto ambientes escolarizados como no escolarizados, así como ambientes cotidianos, y ojalá desde muy pequeños los aprendices. Veamos entonces la pedagogía como formación y como enseñanza de las ciencias. Bien, entonces aquí pasamos un momento a la pedagogía para ver cómo insertamos ahí el aprendizaje o la enseñanza de la argumentación. La pedagogía, entendida como formación, consiste en palabras de Vargas, Guillén, Gamboa, o sea yo, y Harry Reeder, un problema filosófico del sentido con el que los seres humanos dan contenido a sus horizontes de ser, en la construcción de proyectos individuales y colectivos. Un proyecto agonal cuya lucha radica en persuadirse los sujetos unos a otros de los valores, de los caminos para su realización
y del respeto y de la tolerancia que exige la construcción del sentido del mundo personal en el contexto político con los otros. Vista así, la pedagogía comprende un conjunto de condiciones que posibilitan y promueven la formación de las personas mediante la persuasión en proyectos colectivos en los que tienen la oportunidad de ver sus propios horizontes y realizarlos en contextos de intersubjetividad. Tanto la reflexión como el hacer pedagógico constituyen el problema retórico de cómo persuadir a los sujetos de valores que hagan más digna y plena la vida de los seres humanos. Dado que la pedagogía en los contextos escolares aborda también la producción y divulgación del conocimiento científico, técnico y tecnológico, y parecería que a eso se le da mucha más importancia en la condición posmoderna que ya habíamos descrito, podría entonces decirse que ella actúa, entre otros, bajo dos intereses mutuamente incluyentes, la ciencia y la formación. Uno y otro requieren de la retórica y de sus estructuras argumentativas para su realización como base tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Con respecto a las ciencias, en los contextos escolares el interés se sitúa en su producción y divulgación, en la investigación y en la enseñanza. La investigación, determinada entre otros por el criterio de rigurosidad, requiere que sus postulados correspondan a una axiomática y sean construidos lógicamente. Por su parte, la enseñanza de las ciencias requiere de ella los criterios de validez y enseñabilidad, lo que la ubica en la situación de ser argumentada. Una cosa es la producción de la ciencia y otra cosa es su divulgación. Requiere construir los conocimientos sobre la base de discursos retóricos. Parecería entonces que la retórica se adecúa como estructura de base para construir conocimientos, así como la lógica para poder responder a ese criterio de rigurosidad. Al respecto, Vargas y Cárdenas, en esa investigación de retórica, poética y formación, sostienen que la estructura de base para construir conocimiento en las ciencias tiene que ser la retórica y no la lógica, puesto que toda ciencia tiene que argumentar. No hay diferencia entre un científico y un retor. Bueno, si tanto la investigación como la enseñanza de las ciencias requieren de la producción de discursos argumentativos y su aprendizaje requiere el conocimiento de dichas estructuras, la argumentación es entonces uno de los saberes que tendría que ser aprendido por quienes están en la tarea de investigar, divulgar, discutir, aprender resultados científicos y o enseñar las ciencias mediante estrategias didácticas. En fin, de quienes participan en la llamada transposición didáctica. Si la ciencia es uno de los objetos de la enseñanza, entonces en su ejercicio, tanto estudiantes como profesores están llamados a aprender, practicar y enseñar las estructuras y los procesos argumentativos, aun si no se hablara de formación de valores. Nuevamente, en palabras de Vargas y Cárdenas, el científico tiene que cumplir con todas las cláusulas del procedimiento de la retórica. Uno de los problemas en la formación es que no se forma al estudiante en las diversas ciencias o disciplinas en competencias argumentativas con el debido conocimiento de la retórica. Por eso en esta investigación, en la de ellos dos, está implicado un problema de formación que toca con la pedagogía. Está ahí la cita. De otra parte, si la formación se piensa como un conjunto de acciones, reflexiones, omisiones que conllevan a la constitución de la subjetividad, ella no podría ser asunto de las instituciones escolares exclusivamente. La formación se trata de un proceso continuo que se dan diferentes actividades en las que los sujetos se relacionan en la manera de autoformación, de conformación y de formación del alter. Sobre los formadores recae la posibilidad de promover los valores que prevalecen en las familias, en las sociedades, en las naciones, pero no son las familias, las escuelas, los maestros los que en últimas forman al sujeto, pues solo él mismo está en capacidad de formarse, tanto en su intimidad, en el encuentro consigo mismo, en el que, consciente de sí mismo, constituye sentido de sus vivencias, como en la intersubjetividad, en la vida comunitaria, en el diálogo con los otros. Principalmente los sujetos se forman en el encuentro consigo mismos, cuando realizan un paso de la percepción natural del mundo, de la vivencia cotidiana de experiencias,
a la percepción consciente de sí mismos, es decir, a la percepción. Es en ese proceso que el sujeto da sentido a sus vivencias, constituye sentido de las mismas. Tanto el sujeto se hace consciente de sí en el diálogo, también el sujeto se hace consciente de sí en el diálogo intersubjetivo consigo mismo o con los demás. De otra parte, el contenido de la formación, ese en qué se forma el sujeto, no es un contenido al azar. Más allá de los objetivos propuestos por las instituciones escolares, la formación está determinada idealmente por la cultura y por la historia. Los sujetos inmersos en ellas conforman la idea de hombre, lo voy a decir, o la idea de mujer, que no debería sucumbir a esas distinciones de género, la forma hacia la que se encamina su propia existencia. Idealmente porque tal conformación se origina y se dirige a modelos históricos y culturales, pero en la medida que cada sujeto es quien configura esta idea y su correspondiente proyecto, su resultado es individual, el resultado es cada individuo. La formación, como concepto ideal en el enfoque de Hegel, sugiere un proceso en el que la conciencia constituye un conocimiento cuya función supera las necesidades del individuo y se proyecta a la sociedad, a la cultura, a los lazos intersubjetivos que propicia la comunicación. El sujeto, tras asimilar su cultura y su propia historia, lo ya sedimentado, lo preconfigurado, se proyecta desde sí mismo hacia lo universal. Si la formación es un proceso individual, íntimo, consciente, pero determinado por una cierta cultura sedimentada o preconfigurada y por las relaciones intersubjetivas, es necesario que cada quien se disponga entonces hacia qué es lo que quiere o qué es posible formar de sí mismo. Esta disposición se logra precisamente en la interacción con los otros, en la configuración de sus propias pasiones, es decir, en la constitución de unidades de sentido que lo predisponen favorable o desfavorablemente a ciertas condiciones. Es allí donde la formación puede jugársela a una retórica en situación, a la construcción de discursos retóricos que propicien la configuración de las pasiones de los sujetos, que se promuevan ambientes de aprendizaje apropiados en los que los sujetos se involucran, reflexionan acerca de sí mismos y de los otros, aprendan el respeto por las opiniones de los demás. En últimas, ambientes y discursos que hagan posible el aprendizaje y el despliegue de las estructuras argumentativas mediante las cuales los sujetos se reconocen a los demás y se forman a sí mismos. Bien, vamos a mirar entonces un parágrafo que se llama Efectos de formación, en el que se muestra que precisamente el éxito de la formación sería que los sujetos no llegaran a cumplir como esos parámetros que se les establecen, sino que cada quien decida cómo formarse. La formación parece ser entonces un proceso individual y sus resultados únicos para cada quien. Proceso exitoso en la medida que resulten individuos auténticamente ellos y a su vez fallido en la medida que produzcan sujetos en serie que respondan a una forma predeterminada de ser, a cierto tipo de hombre o de mujer modelo, que se resiste a los cambios del mundo, de las culturas y de las tecnologías. Los objetivos propuestos por las instituciones en sus proyectos educativos impactan a los sujetos de tal manera que sus efectos no necesariamente coinciden con la clase de sujeto que se ha pretendido formar, con el egresado que se ha querido entregar a la sociedad. Adicionalmente, es posible que los objetivos que busquen tales proyectos educativos en los sujetos correspondan a modelos elaborados sobre la base de necesidades construidas por las culturas y sobre la base de ideales que por su misma condición ideal implican la certeza de su imposibilidad. Tales necesidades, según el enfoque de Guillermo Bustamante, son construidas, pues no son del todo esenciales para los sujetos, no nacimos con esas determinaciones, son a lo más características contingentes adquiridas por ellos en el vivir de su propia cultura, arraigadas de tal manera que parecen necesarias, pero que no siempre lo son. Estos elementos culturales, en cuanto se definen como ideales, entran en el terreno de lo no posible, situación que implica a quien está en situación de formación, lo ubica en la posición de
querer lograr lo imposible y de no lograrlo pues por esa misma razón. Para quien se está formando, lo que puede resultar es un mayor o menor grado de imperfección en sus logros, lo que posiblemente le suma a esta compleja tarea la actitud de insatisfacción permanente. De otra parte, como ya se ha mencionado, las instituciones educativas no son exclusivamente el lugar en el que se realiza la formación. Una multiplicidad de vivencias del mundo, de la vida cotidiana, ofrece permanentemente la posibilidad de reconocerse y de reconocer a los demás. Los salones de clase, cuyos pupitres están distribuidos linealmente, orientados al tablero, resultan ser en cambio ambientes poco adecuados para experimentar cualquier valor que involucre a otros. Están diseñados precisamente para lograr un aprendizaje individual, para aislar a los individuos de sus compañeros, para ser observados, evaluados, instruidos, no para propiciar la interacción, ni para crear comunidades de aprendizaje, ni las llamadas zonas de desarrollo próximo. En esta distribución casi no es posible verse frente a frente con los compañeros, porque están sentados unos detrás de otros. El único rostro visible es, si acaso, el del profesor. Si de una parte las instituciones escolares cuentan con este tipo de ambientes que parecerían estar diseñados para evitar las vivencias intersubjetivas, y de otra no pueden predecir y menos intervenir las que sus estudiantes tengan fuera de ellas, de estos entornos, cómo experimentar con fines de aprendizaje, por ejemplo, la solidaridad, el respeto, la amistad, sin un otro sobre el cual ejercer estos valores, que de hecho sí los viven, pero no en entornos de aprendizaje. Es con los otros y en situaciones reales que los sujetos pueden aprender a ser pacientes, tolerantes, respetuosos. ¿Cómo plantear entonces proyectos de formación de ciudadanos aptos para la democracia, para ejercer una tal ciudadanía del mundo? Parafraseando a Amartya Sen, podría decirse que así como las naciones no requieren volverse adecuadas para la democracia, sino mediante ella, los sujetos aprenderían a ser ciudadanos del mundo mediante la práctica de lo que implica tal ciudadanía desde temprana edad. Las instituciones educativas entonces están llamadas a plantear proyectos y a diseñar ambientes que ofrezcan a los sujetos la posibilidad de experimentar roles en comunidad, que puedan hacer valer sus puntos de vista y dar sentido a la historia sedimentada de sus culturas, generar nuevas situaciones favorables para cada uno y para todos. Tales proyectos apuntarían a la formación de cada sujeto, es decir, a que cada quien se prepare para plantear sus propios proyectos y antes que todo para ser capaz cada quien de pensarse y de significarse. Es decir, tener la capacidad de estar continuamente reconociendo y hacer valer sus valores, sus necesidades, sus fortalezas, y tener la capacidad de debatir, de argumentar consigo mismo y con los otros, proyectos individuales y proyectos colectivos. Es necesario que cada sujeto, en la medida que va conociendo, mediante la historia y la literatura, su propia cultura, esté en la capacidad de respetar, de pensar y de comprender los proyectos, los derechos, las opiniones y las costumbres de otros sujetos y de otras culturas. En palabras de Martha Nussbaum, la educación de esta época, dice Nussbaum, debe ser una educación multicultural que pone en contacto al estudiante con algunos hechos fundamentales de la historia y cultura de muchos grupos diferentes. La conciencia de la diferencia cultural es esencial para promover el respeto hacia el otro, verdadero sustento del diálogo. No existen fuentes más seguras de desprecio que la ignorancia y el sentido de la inevitable naturalidad del estilo propio de cada uno. Ninguna educación liberal puede ofrecer a los estudiantes un adecuado entendimiento de todo lo que debería saber sobre el mundo, pero una comprensión profunda de alguna tradición desconocida y algunos rudimentos sobre otras bastarán para engendrar el conocimiento socrático de las propias limitaciones. Se trata de una educación para todos los estudiantes, de modo que en calidad de futuros jueces, legisladores o ciudadanos que desempeñan cualquier función, aprendan a tratar a las personas con respeto y comprensión. Bien, miremos entonces cómo se podría dar la argumentación en estas condiciones. En la condición posmoderna,
dijimos determinada principalmente por la incursión de las tecnologías en el mundo de la vida, las estructuras argumentativas no se restringen a discursos escritos, elaborados para ser pronunciados en espacios públicos. Los libros, por ejemplo, son un espacio público del que se valen los autores para distribuir sus ideas con cierto nivel de claridad y coherencia. Ellos, debido a las estrategias de distribución, pueden llegar a diferentes lugares en lapsos de tiempo en los que los autores no podrían hacerlo por sí mismos. Igual sucede con los periódicos y en general con los textos escritos en ediciones impresas o electrónicas. Los medios escritos, además de dar testimonio de formas de pensamiento a través de la historia y del mundo, ofrecen la posibilidad de elaborar y de conocer discursos estructurados que pueden ser revisados, deconstruidos y discutidos tanto por autores como por lectores. Si se tiene en cuenta que ellos dan testimonio de una forma de pensamiento, pero no son el pensamiento en sí mismos, la lectura y la discusión de textos puede propiciar el ejercicio del razonamiento y de la argumentación, es decir, su práctica, pero también su aprendizaje y su enseñanza. Voy a leer otra cita de Martha Nussbaum. Los libros, incluyendo algunos de los grandes textos del pasado cultural propio, pueden en efecto tonificar una mente perezosa, proporcionándole la información que necesita para razonar bien, así como ejemplos de una buena argumentación. El dominio de la lectura y la escritura, incluyendo el conocimiento de textos culturales, confiere fuerza e independencia. Trabajar con los argumentos contenidos en las obras maestras puede hacer más aguda la mente, más rigurosa, más activa. Esto garantiza que la mente cotejará un amplio abanico de opciones sobre las cuestiones importantes y las cotejará de una manera desafiante, incluso allí donde la cultura popular es difusa y superficial. Hasta ahí la cita. Pero los medios escritos no son la única tecnología de información y comunicación, o sea, la única TIC presente en el mundo de la vida. Las computadoras y los media como cine, radio, televisión, cómics, ofrecen otras formas de discurso, otras formas de pensamiento y en consecuencia otras formas de ver el mundo que no necesariamente presentan las estructuras argumentativas formales que sí presentan los textos escritos. La demanda de libros y en general de las actividades que implica una lectura juiciosa de textos se ha visto afectada por estas tecnologías, pues las generaciones que han ido creciendo bajo su influencia parecen más motivadas hacia la información visual y auditiva que hacia la escrita. El cine, por ejemplo, ofrece interpretaciones de grandes obras literarias que, aunque posiblemente incompletas, su música, su fotografía, sus actores, presentan otras maneras de ver las historias, como Troya, Alejandro, el amor en los tiempos del cólera. En ocasiones las noticias gráficas son más elocuentes que las descripciones radiales o escritas. Por ejemplo, el tsunami del Océano Índico en el 2004 tal vez fue uno de los episodios que ofreció imágenes muy impactantes. Digo aquí, lo que narraba la radio y los periódicos no alcanzaban a describir lo que mostraban las imágenes en televisión y en la internet de las olas gigantes que arrasaron ciudades enteras a su paso. Para los niños hoy en día, el mundo es tan extenso como la cobertura de canales de televisión por cable y pueden tener amigos virtuales en cualquier parte del mundo, pues muchas expresiones ya han sido representadas en íconos gestuales, disponibles en estos micromundos que les permite comunicarse satisfactoriamente, incluso sin que el idioma sea para ellos una barrera. En consecuencia, en la medida que los sujetos reciben más información icónica en imágenes, van perdiendo la posibilidad de conocer cada vez más y mejor el lenguaje proposicional disponible en los textos escritos, lo que a su vez los priva del contacto con enunciados explícitos, explicaciones, discusiones pertinentes, interesantes y necesarias, en fin, con las estructuras proposicionales y argumentativas que son la base de una comunicación racional. Pierre Levy ha propuesto 4 espacios antropológicos según la manera en que los humanos se han organizado a lo largo de la historia y que han determinado la identidad de los sujetos, de la economía, la política y la ética. El primero de ellos es la tierra, el segundo es el territorio del que obtenemos como identidad la pertenencia a un país, una familia o grupos, pertenencia a una familia o a grupos.
El tercero es el espacio de las mercancías, que territorializa a los sujetos y determina otra forma de identidad como parte de la fuerza laboral. Levy propone el reconocimiento de un cuarto espacio al que llama espacio del conocimiento. Este surge posterior a la Segunda Guerra Mundial en el marco de la industrialización, la globalización, el capitalismo, la velocidad de la producción de nuevos conocimientos y el rápido desarrollo de las tecnologías. No podría decirse que este cuarto espacio equivale a la condición posmoderna, pues Levy establece una clara diferencia entre los aspectos políticos, económicos y éticos que determinan las tecnologías mediáticas y las posibilidades de agrupación, de comunicación, de participación que se derivan de la Internet. Es decir, Levy limita las tecnologías de las que habla, que ofrecen estas posibilidades, a la Internet, que en síntesis consiste en que los medios, los demás medios, la radio, la televisión, son administrados por el poder de donde estén, y el ciberespacio, en cambio, ofrece la posibilidad de conformar grupos llamados inteligencias colectivas, una forma de inteligencia, dice Levy, repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias, cuyo objetivo es el reconocimiento, el enriquecimiento mutuo de las personas. Dice Pierre Levy, el problema de la inteligencia colectiva es descubrir o inventar un más allá de la escritura, un más allá del lenguaje, de tal manera que el tratamiento de la información sea distribuido y coordinado por todas partes, de manera que no sea más privativo de órganos sociales separados, sino que se integre, por el contrario, de manera natural a todas las actividades humanas y regrese a las manos de todos. Esta nueva dimensión de la comunicación debería evidentemente permitirnos poner en común nuestros conocimientos, mostrárnoslos recíprocamente, condición elemental de la inteligencia colectiva. Tomando en consideración las diferentes formas de expresarse con que en la actualidad contamos los seres humanos, es posible aceptar que el arte, la televisión, los grafitis, la publicidad, los iconos gestuales, que en todos ellos hay estructuras argumentativas que dan cuenta de las técnicas, de las formas de representación del lenguaje, de la cultura, de las emociones humanas, etc. Para cada forma de expresión es posible establecer cómo opera la semántica de sus mensajes y cómo ellas promueven o no la difusión de temas, la generalización de opiniones, el desarrollo de un espíritu crítico, la comunicación entre grupos, entre generaciones, el abuso del poder, etc. Humberto Eco denuncia dos problemas que surgen de la inserción de las tecnologías electrónicas en el mundo. El primero es la soledad, pues a pesar de que, dice Eco, el nuevo ciudadano de esta comunidad es libre de inventar nuevos textos y de borrar la tradicional división entre el autor y el lector, existe el riesgo de que, a pesar de estar en contacto con el mundo entero a través de la red galáctica, se sienta solo. El segundo problema es la mezcla entre el exceso de información y la incapacidad de elegir y discriminar. Dice Eco, se necesita una nueva forma de destreza crítica, una facultad todavía desconocida para seleccionar la información brevemente con un nuevo sentido común. Entonces, frente al uso de los libros, las TIC y las demás formas de expresión mediática que coexisten e interactúan en el mundo, es necesario comprender las estructuras icónicas y semióticas que ofrecen con el fin de plantear nuevas formas de educación de ciudadanos con espíritu crítico, preparados para discutir, para denunciar y para decidir sobre lo que le afecta directa o indirectamente, para responder a las necesidades de asociación en inteligencias colectivas. En fin, para responder tanto a los planteamientos de Levy como a los planteamientos de Humberto Eco. Hoy, la comunicación visual ha adquirido tal fuerza que debería ser considerada, junto con la comunicación escrita, en el estudio de las formas de la interacción humana, incluso en la educación y en la formación. Se requiere saber cómo no perder el horizonte de los valores democráticos, entonces, del respeto por los demás, de la mirada crítica, al enfrentarse a un mundo que avanza vertiginosamente hacia la creación de entornos, de micromundos, de lugares y formas de interacción que no alcanzan a ser pensados cuando ya se han hecho obsoletos. Sea cual sea la forma del discurso y la respectiva estructura argumentativa
que la acompaña son los sujetos los que procesan tales discursos mediante el razonamiento. Por esta vía, el aprendizaje de la argumentación como estructura de base de los procesos de pensamiento y una sólida formación en valores ofrecen la posibilidad de enfrentar críticamente cualquiera de tales discursos. Pierre Levy ha considerado el ciberespacio como el entorno más adecuado para desarrollar el espacio de conocimiento que hace posible la conformación de grupos en inteligencias colectivas. Dice Pierre Levy, esta ágora virtual facilitaría la navegación y la orientación en el conocimiento, favorecería los intercambios de saber, acogería la construcción colectiva del sentido, ofrecería visualizaciones dinámicas de las situaciones colectivas. En fin, permitiría la evaluación multicriterio en tiempo real de una enorme cantidad de proposiciones, de informes y de procesos en curso. El ciberespacio podría convertirse en el lugar de una nueva forma de democracia directa a gran escala. Hasta ahí la cita de Pierre Levy. Este potencial podría ser capitalizado por quienes, ya sea personas o instituciones, buscan poner en marcha proyectos de formación de sujetos ciudadanos. Temas como educación virtual y TIC, que fueron objeto de reflexión por décadas, han empezado a tener rendimientos puntuales en los entornos educativos, con ventajas como que con computadoras y con la internet es posible llegar a más lugares y más personas, pues se logra distribuir textos escolares, manuales, resultados de investigación a costos más bajos. Estas tecnologías permiten crear discusiones estructuradas alrededor de temas específicos entre personas en diferentes lugares geográficos. Con ellas es posible hacer clase, pero virtual, a distancia, con la exigencia de que los estudiantes deben contar con computadoras, pero también con la exigencia de que para hacer valer su presencia posiblemente tendrían que acudir a formulaciones escritas. Es posible entonces que las investigaciones acerca del uso de TIC en las aulas muestren cómo ellas pueden no solamente facilitar el manejo y la presentación de información como herramienta didáctica, sino cómo pueden motivar la lectura crítica de textos históricos y literarios y la composición de nuevos textos con sólidas estructuras argumentativas. Volviendo nuevamente a Martha Nussbaum, dice, para producir estudiantes verdaderamente socráticos, debemos alentarlos a leer con espíritu crítico, no solo a identificarse empáticamente y experimentar emociones, sino también a formular preguntas críticas sobre esa experiencia. Esto significa cultivar una actitud hacia los textos conocidos que no sea esa distancia y desapego que algunas veces asociamos con la contemplación del arte. Hasta ahí la cita. La interacción de sujetos en el llamado ciberespacio, no solo en entornos de aprendizaje, o sea, como mayormente se da hoy en día, ha dado lugar a la conformación de la cibercultura o ciberculturas como conjunto de técnicas, prácticas, actitudes, modos de pensar y valores que se desarrollan en el ciberespacio. Según Levy, esta forma de cultura podría convertirse en un medio de exploración de los problemas y de discusión pluralista, de hacer visibles procesos complejos de toma de decisión colectiva y de evaluación de los resultados cercanos a las comunidades en cuestión. Así, las TIC, más que herramientas de uso necesario, son un espacio potencial de encuentro en el que se suspenden los intereses individuales, las jerarquías, el intercambio de bienes materiales y se privilegia los intereses comunes cuyo discernimiento está determinado por las formas de argumentación. Nuevamente, citando a Pierre Levy, el uso socialmente más útil de la informática de comunicaciones sin dudas de proporcionar a los grupos humanos los medios para mancomunar sus fuerzas mentales, para constituir colectivos inteligentes y hacer vivir una democracia en tiempo real. La inteligencia colectiva no es entonces una forma de agrupación común o estándar mediada por tecnologías, no es solamente eso. Es, según Levy, la forma de agrupación colectiva que debe ser concebida como un verdadero servicio público, pues ella abre las posibilidades a una verdadera forma de democracia, la democracia directa.
cito nuevamente a Pierre Levy, un dispositivo de democracia directa en tiempo real en el ciberespacio permitiría a cada cual contribuir continuamente a elaborar y a refinar los problemas comunes, a introducir nuevas preguntas, a forjar argumentos, a enunciar y adoptar posiciones independientes unas de otras sobre una gran variedad de temas. A manera de conclusión de este texto, con la democracia como principal forma de gobierno en la condición posmoderna, es necesario formar ciudadanos que estén en capacidad de ejercerla también en sus vidas cotidianas en la forma de discusión pública. Esta formación podría orientarse a la llamada ciudadanía del mundo, que exige de los sujetos la construcción colectiva de valores comunes que busquen el bienestar de las sociedades, el respeto por la cultura propia y las ajenas. Esta formación tendría que buscar el aprendizaje de formas de pensamiento crítico, de manera que sus ciudadanos estén en la capacidad de enfrentar los constantes cambios tecnológicos, políticos, sociales y naturales del mundo actual. La formación es un proceso mediante el cual los sujetos constituyen para sí mismos sentido del mundo y, en consecuencia, los valores que prevalecen en la sociedad, en las familias, en los círculos sociales, académicos, científicos, etc. Su dimensión argumentativa ofrece la posibilidad de desarrollar las capacidades necesarias para discernir íntima e intersubjetivamente acerca de ella, de una parte, y de otra, como consecuencia, permite desarrollar las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y de los roles específicos determinados por los círculos a los que pertenecen los sujetos. Los entornos virtuales, en cuanto posibilitan el desarrollo de la dimensión argumentativa de los sujetos, se constituyen en ciberespacio, en escenarios en los que se encuentran con independencia del tiempo y el espacio geográfico, donde su identidad está determinada por los intereses que los llevan a ser parte de tales comunidades virtuales. Adicionalmente, la manera como se agrupan los sujetos en estos entornos impide de alguna manera que se establezcan jerarquías y poderes, y queda entonces la comunicación como eje cohesionador de estas comunidades. En la medida que esta comunicación tienda al discernimiento de asuntos comunes, es necesario recurrir a la argumentación como mecanismo formal de presentación de ideas. Bueno, hasta aquí este primer texto. No sé entonces, no sé si acostumbran a un descanso. Ana, bueno, preguntas. ¿Preguntas? Gracias. Doctora, yo tengo dos reflexiones, la una nacida de su charla y la otra que es una vieja reflexión, pero que tiene aquí en este momento mucha actualidad. La primera, que proviene de hace mucho tiempo y que en una de las conferencias anteriores Luz Gloria estuvo estuvo tratando de resolver, pero estas son cosas que no se resuelven nunca. Usted sabe que vivimos en un constante, en una constante revolución mental, de manera que tenemos todos los días que preguntarnos, es respecto a la intuición y a la argumentación, que tú hiciste varias reflexiones acerca de eso. Yo me acuerdo haber participado hace mucho tiempo en un curso de preparación al matrimonio, pero no cuando me iba a casar. Y me acuerdo que había una charla que se llamaba Intuición y Raciocinio, y en esa charla la intuición estaba reservada a las mujeres casi exclusivamente y el raciocinio era evidentemente de los hombres. Y cuando se hablaba de eso, entonces las parejitas felices, tratando de acercarse, acariciando a su esposa, y tú eres intuitiva, contigo voy a tener, en fin, se suscitaban muchas situaciones de hecho que eran muy interesantes de observar.
Pero yo creo que la intuición, el proceso intuitivo, tiene que tener por lo menos mucho de razonamiento anterior. Y en cambio la argumentación no es únicamente exclusiva de los varones. Eso es un adefesio, es un insulto a la feminidad que en estos momentos está interviniendo tan activamente en las situaciones académicas. De manera que la intuición es un procedimiento intucire, ir hacia adentro. Es un procedimiento que no es exclusivo de las mujeres, y yo creo que hay mujeres que son supremamente intuitivas, pero porque han razonado y han tenido muchas experiencias previas. Yo quisiera que elaborara un poquito sobre eso, doctora. Y otra inquietud, que esa sí es salida de su charla, es que la tecnología nos está convirtiendo a los humanos en muñecos. Mi profesión es médico obstetra ginecólogo, y en este momento estoy en uso de buen retiro. pero me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en este momento en las clínicas tienen un residente que está constantemente chequeando a las pacientes que llegan, obstétricas que llegan allá de los médicos. Entonces a uno lo llaman cuando ya la paciente está a punto de tener su parto y le dicen: doctor, véngase que ya está en dilatación completa. Se pierde la oportunidad que yo tuve en mi práctica privada de conocer perfectamente la mentalidad femenina. En el trabajo de parto surgen tantas cosas distintas al parto mismo que le quitan a uno la capacidad de enriquecimiento, y a ella también la capacidad de hablar muchas cosas que en un momento no ha dicho nunca. En neurología hay una cosa que es horrible. Los célebres residentes on-call, de llamada, que llaman los americanos, que llega un momento en que, para poner un ejemplo concreto, un traumatizado cerebral llega a un servicio de urgencias, entonces no le toman reflejos, no le hacen un examen clínico cuidadoso, sino tómenle un TAC, le toman la radiografía, ven si hay o no un problema cerebral, que ordinariamente es un hematoma intradural, y entonces llaman al médico que está de llamada o on call y le dicen: véngase, doctor, que aquí le tengo una paciente para operar. Pero ¿quién es esa paciente? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus necesidades? En fin, se pierde todo ese problema de comunicación tan bonito que hay en el momento en el cual uno se siente en problemas de salud, de tal manera que yo creo, ¿cómo sería posible concretamente, doctora, que la tecnología no anulara esa capacidad de interrelación, no solamente en el acto médico, sino en todas las actividades de la vida? Esa es justamente mis dos inquietudes o mis dos reflexiones, que me gustaría que usted nos contara algo acerca de estas posibilidades de salir de este atolladero. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por sus preguntas. Pues yo le agradezco que me incluya en esa discusión de la intuición y la argumentación. Comparto con usted esa apreciación de que ninguna es exclusiva de hombres o mujeres, pues. Un poco yendo pues a estos pocos estudios de filosofía que yo tengo, digamos que viendo la intuición un poco más teóricamente, uno podría decir sí, o sea, realmente hay un sexto sentido en el que una mujer puede decir: aquí va a pasar esto,
o realmente la intuición es como un conocimiento que está ahí sedimentado y que uno no lo tiene consciente, pero que está allá y que uno usa cuando necesita pues tomar una decisión o cuando necesita actuar, creería uno que sin pensar, pero realmente lo que está haciendo es traer como eso que está allá, precisamente sedimentado. A mí me parece que la fenomenología lo explica muy chévere, ¿no? Uno como que va teniendo vivencias y después de tener la vivencia puede darle sentido a la vivencia y uno se queda con ese sentido y ese sentido se va volviendo conocimiento con el que uno después actúa. Eso digamos que esa es la manera como yo entiendo la intuición teóricamente, más que como un adivinar frente a las situaciones, y no creería que es exclusivamente femenino. Pues de hecho yo siento mucho respeto por las personas que son capaces de hacer negocios así sobre el momento y ganan una cantidad de plata. Yo me muero del susto, yo pierdo por W porque no sería capaz de tomar ninguna decisión. Y obviamente la argumentación tampoco, pues de hecho lo estamos planteando como una estructura que es humana, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, y que responde completamente a procesos que son racionales. O sea, no hay duda que la argumentación ya sería como traerse ese conocimiento que ya tenemos, pero ponerlo en un orden racional, en un orden lógico del pensamiento ya consciente. Entonces, no, pues sería lo que yo tendría que aportar a esa discusión. Y con respecto a la tecnología y esa manera como parecería verse de una manera alarmante que está anulando, como usted lo dice, la interacción humana, sí, pues ese es como ese riesgo, definitivamente es un riesgo que estamos corriendo todo el tiempo ante la presencia de la tecnología. Usted lo mencionaba pues en el ámbito de su ejercicio profesional, y uno lo puede mencionar miles de cosas. A veces yo llego a mi casa y hablo con mi hijo y él no me para bolas, entonces voy y me conecto y le hablo por el chat, y ahí sí podemos hablar de lo que pasó en el día. Entonces él ya entiende que, oiga, necesitamos hablar, y no de un cuarto a otro, sino reunámonos para hablar. O volviendo a ese mismo tema, que son como más de las situaciones cotidianas, en el colegio ahora entregan los boletines en la plataforma web. Entonces es muy chévere porque uno se baja toda la información que los profesores dijeron de cada curso, pero cuando nos dimos cuenta se perdió esa reunión bimestral con los profesores en la que el profesor le cuenta a uno cosas que no están en el informe, ¿no? Que el muchacho durante unos días estuvo triste, entonces uno cuenta que fue que en la casa pasó esto, lo otro, o que ha hecho amigos. Esa interacción humana corre el riesgo de irse perdiendo efectivamente por el uso de las tecnologías. Yo pensaría que ese es un reto que no podemos perder de vista, ni como educadores, ni como profesionales, ni como padres de familia. Una de las cosas que, pues como les contaba, yo soy ingeniera de sistemas y soy profesora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas en la UIS, y una de las cosas que me parece muy importante poner de presente a mis estudiantes de todos los niveles, del pregrado y de la maestría, es: miren, aquí no estamos haciendo cualquier dispositivo tecnológico, aquí estamos haciendo dispositivos que se insertan en las sociedades y de los cuales hay que medir efectivamente un impacto. Sí, que no se puede predecir todo el impacto, pero que sí hay que tenerlo en cuenta desde que se está diseñando la tecnología. Entonces, pienso que es un riesgo que estamos corriendo, pero pues que si lo tenemos de presente en todos nuestros ámbitos de interacción, podríamos minimizarlo, ¿no? Como que siempre tener ese llamado de atención ahí. Perdón. El escenario de la vida buena que propone Nussbaum y Amartya Sen, ¿no? De algún modo, pues pareciera que dejara la argumentación incompleta, porque el acento que se hace en el tema ético, en el caso de Amartya Nussbaum, y el segundo, de construir sentido
con la interacción, con la intersubjetividad, deja de lado el tema de la preocupación también por las cosas, ¿no? Aspecto que, por supuesto, en una democracia debiera ser el centro de la atención, porque se trata del cuidado de la casa, del cuidado de los recursos naturales. Y en el despliegue que se da en la vida práctica, incluso extrapolado a nuestro escenario, vemos cómo en todo el manejo de la democracia los recursos naturales, ¿no?, están en un juego económico, ¿no?, sin atender el valor que éste representa para la preservación de la vida, ¿no? Y nos vamos a un caso que pues muy cercano a su casa, ¿no?, a Santurbán, ¿no?, como realmente aquí lo que en un momento se había privilegiado era la explotación, ¿no?, de zonas que se consideran básicas para la preservación del agua, ¿no?, como objeto económico. Es decir, una democracia privilegiando la parte económica por sobre la base de la vida, ¿no? Y en general, ¿no?, el país está casi que tasado, ¿no?, en licencias, ¿no?, mineras de explotación que muestran que el déficit, la parte del elemento persuasivo queda incompleta pues en la democracia que se nos brinda. ¿Qué piensa usted de esa carencia en el tema pues muy nuestro, ¿no?, en cuanto a que si bien, ¿no?, se promueven unos valores democráticos, se deja en realidad por fuera el elemento importante de preservar los recursos, ¿no? La minería, por ejemplo, está causando problemas en los suelos espantosos. Aquí en el Bajo Cauca, ¿no?, tenemos casi que cráteres lunares, ¿no?, en donde pues la riqueza es muy poca, porque en el tema social la parte se muestra pues a la larga. En las zonas mineras de explotación de carbón, igual cosa, ¿no es cierto? Es decir, esa democracia que se muestra pues de una manera tan fundante en las propuestas de Sein y de Amartya Nussbaum, quedan realmente entre nosotros cortas. Sí, tiene usted toda la razón. Por supuesto que ellos presentan como unos ideales y que si uno los pone en el contexto colombiano, precisamente ahí es donde nos aparece el problema, que recuerdo que lo trataba en algún párrafo, donde decía no basta con que haya discursos bien construidos, es que precisamente nuestro problema es que como no somos formados para argumentar, entonces hay unos poquitos que construyen muy buenos discursos y convencen a una cantidad de gente que no tiene un nivel para deconstruir esos discursos y se cree el cuento. Con respecto al páramo de Santurbán, pasó que había en Santander muy buena publicidad de parte de la compañía Greystar, en donde digamos ya más o menos estaban convencidas las comunidades de que su presencia significaba desarrollo para la región, el desarrollo que nunca habían tenido, salarios altos, bienestar para sus familias. Y cuando empieza a haber un movimiento social que vino precisamente de un grupo de académicos de la UIS, que fueron quienes lo promovieron, un movimiento tratando de mostrar, oiga, no, al lado de esto no hay un tal desarrollo porque hay una cantidad de problemas sociales que se vienen, como la prostitución, como el machismo, como la violencia intrafamiliar, como que la gente ya no va a querer estudiar porque ¿para qué? Si es que aquí nos ganamos sin saber nada 10 millones de pesos mensuales y además vamos a tener oro y exportamos. Entonces cuando empiezan a mostrar una argumentación sólida del otro lado, es ahí cuando la gente se empieza a pellizcar, pero lo que se muestra como evidencia en el fondo es que
es que los ciudadanos del común no sabemos de esto de argumentación. O sea, el problema no es la postura teórica de la argumentación, sino que se nota a leguas que en nuestro país no está insertado el proyecto democrático dentro del proyecto educativo, ¿sí? Entonces, yo he recorrido algunos colegios precisamente para decidir la formación de mi hijo, y noto que hay colegios que le apuestan cero a la argumentación, porque es que ya tienen un discurso muy bien construido que es necesario que el niño se lo crea. Entonces, ¿para qué meter un poco de ruido ahí si es necesario que el niño, el muchacho se crea el cuento? Mientras que hay colegios que le apuestan a que los niños tienen que ser críticos. Es decir, el proyecto consiste en últimas en propiciar un conjunto de habilidades, en propiciar un conjunto de competencias, por decirlo en los términos del ministerio, mediante los cuales los muchachos, sin importar el contenido, sean capaces de construir el discurso y de opinar con sus propios conocimientos. Entonces, en esa medida ya el muchacho sabrá que si no tiene conocimientos tendrá que ir a buscarlos, pero no es sobre el contenido de la argumentación sobre lo cual hay que reforzar, sino sobre las habilidades, sobre el conocimiento del proceso mismo. Pienso yo que ahí tenemos una gran debilidad en Colombia que tenemos que empezar a impactar de alguna manera. Yo no me voy a extender. A ver, yo creo que se podría pensar que sí hay argumentación, pero lo que falta es como relación con el otro. Se evita la relación con el otro. Incluso mientras la escuchaba pensaba en que, dado el auge de la tecnología y de la dinámica económica capitalista, se tiende hoy a suprimir la relación con el otro. Es como si el otro no existiera, y al parecer lo propio de la actualidad es evitar el contacto con el otro y la responsabilidad que ello implica. Escuchando también al doctor Betancourt, pensaba en lo interesante que podría llegar a ser realizar una investigación sobre las relaciones entre culpabilidad y acto médico, pensando la culpabilidad como cuidado de sí, de los otros y de las cosas, es decir, en términos de responsabilidad, porque parece ser que todo hoy día se maneja de manera muy argumentada, de manera muy aparentemente racional, de manera muy lógica, pero lo que no interesa es la relación con el otro, o sea, como si lo propio fuera evitar la relación con el otro, y sobre todo con un otro crítico, porque incluso eso hasta se ve en las universidades. No es sino que un estudiante sea crítico, sea, digamos, lógico, incisivo, y tiene problemas. Sí, también estoy de acuerdo con eso, y pienso que por eso se hacía referencia que tal vez está un poco más desarrollado el tema más adelante en la tesis, y es el asunto ético que hay detrás de la argumentación. Mientras usted hablaba se me ocurría tantos casos de gente realmente culpable que han resultado ganando, puesto que argumentan pues una falla en el proceso, o se salen con la leguleyada de que no, pues es que la norma lo decía así. Caramba, sin importar el impacto que está generando sobre la víctima real de la situación. Al lado precisamente del uso de las tecnologías y de aprender o de tratar de inculcar todo este asunto lógico de la argumentación, precisamente hay que inculcar el respeto por el otro. Yo pienso que ese es un asunto que en la medida en que yo avance en mi presentación, ustedes lo van a ir viendo más y más disminuido, porque digamos que hasta este punto se ve el lado humano, pero en la medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta ustedes que como hay una necesidad de hacer una representación computacional, entonces se va a ir abstrayendo toda esta parte del contenido subjetivo y vamos a ir tendiendo hacia las estructuras que se puedan automatizar. Entonces parecería
que el estudio se orienta hacia reducir la argumentación a un conjunto de algoritmos que me hagan procesos lógicos y se dejara de lado esta parte humana. Pero es algo que durante el documento precisamente trata de reflejarse, porque es que aquí lo que estamos tratando de decir no es solamente que se argumente bien, sino que se argumente con otros, que hay un problema ético implicado. O sea, yo no puedo devorarme al otro con argumentación, y por otro lado no puedo devorármelo, por ejemplo, con amenazas y acallar su posibilidad de argumentación solo porque no grite al mismo volumen que yo, ¿no? En mi universidad, por ejemplo, eso es se vivencia todo el tiempo. Hay quienes gritan, incluso en la red, y hay quienes tienen sus argumentaciones que las dicen en los entornos contextuales porque no las pueden decir en voz alta, porque siempre habrá quien mande a callar de una manera violenta. Entonces, sí, efectivamente, el asunto ético hay que mantenerlo a la vista, y pues pido disculpas porque en adelante se va a notar cada vez menos y menos y menos. Bueno, muchas gracias.